Llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. 102.9 Gospel. Gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Y 18:31 en toda la República Argentina, y ahora vamos a hablar de economía post-elecciones. Ese es el tema que nos propone hoy Marianela Gómez en nuestra columna de Economía para Todos y Todas. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, Marianela. ¿Cómo les va a los chicos? Acá de buen humor porque el calorcito levanta. Sí, Al lunes hace 15 días era un frío. Sí, frío de noviembre, una cosa, estábamos desconcertados. Tema bajón, y ahora, bueno, vamos a ponerle onda porque el clima convoca a que seamos optimistas. Muy bien, energías para lo que queda de este año. Ya viene el verano, estamos todos de buen humor. Bueno. ¿Cómo hablamos? Punto suspensivo, pausa dramática. Sí. Bueno, ha sido el tema de la semana. ¿Cómo encaramos? O de los últimos días. ¿Qué va a pasar? ¿Qué momento? ¿Cómo puede estallar el país? Tiene sus 5 opciones distintas. ¿En cuánto va a pasar el lunes? ¿Está ya hoy? ¿Está ya esta Eso. semana? ¿Está ya la semana que viene? ¿Compro dólares? ¿No compro? Todo siempre la misma historia. Bueno, siempre sabemos, como decíamos, años impares, años electorales, hay una fuerte tensión en el mercado de cambios. Siempre el día después de las elecciones también ha sido un día de sorpresas en general con el mercado cambiario, y la preocupación en casi todos los medios estaba centrada en el dólar. Sabemos que tenemos un tipo de cambio que está sumamente controlado, con restricciones a las operaciones de divisas, ¿no? Por ahí está bueno repasar, ¿no? Me sale el espíritu docente, pero bueno, repasar para si algún oyente se está incorporando, entender un poco cómo funciona el mercado de cambios, ¿no? Bueno, ¿qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es cuánto vale un dólar, eso casi todos más o menos lo manejamos. Pero ¿cómo se mueve? ¿Se mueve por oferta y demanda el tipo de cambio? Puede moverse por oferta y demanda, pero en general en casi ningún país del mundo sucede así. Digo, en casi ningún país del mundo deja librado la determinación de un precio tan importante en la economía como es el tipo de cambio al libre juego de la oferta y la demanda. La mayoría de los países del mundo intervienen en los mercados cambiarios con más o menos intensidad. Nosotros somos de los que intervenimos con mucha intensidad, pero intervienen, quiero decir, para regular ese precio en un valor que sea compatible con el resto de los indicadores de la macroeconomía. Nadie suelta completamente el tipo de cambio y deja que la oferta y la demanda se entiendan solas. ¿Por qué? Porque como en la mayoría de los mercados, por no decir en casi todos los mercados, la oferta y la demanda no son una cosa homogénea que operan todos por igual y que como una sumatoria definen la oferta y la demanda, sino que, digo, no es como en el caso de los tomates, que tenemos muchos productores de tomates y muchos demandantes de tomates, que casi no hay mucho ejemplo, incluso con el tomate es difícil de pensarlo así, pero bueno. En el caso del dólar tenemos también oferentes y tenemos demandantes, pero ¿qué pasa? Dentro de esos oferentes también tenemos distintos tamaños de oferentes. Están los que ofrecen dólares porque son exportadores y liquidan divisas. Esto quiere decir, tienen que cambiar las divisas, tienen que cambiar los dólares en el Banco Central para poder operar en la economía local. Están los turistas extranjeros que tienen que cambiar sus dólares para turistear en Argentina. Y están los inversores extranjeros, que ahí también hay una
fauna diversa, ¿no? No es lo mismo un inversor que viene a comprar una LEVAC que un inversor que viene a poner una fábrica. Claro. Pero bueno, de cualquier forma los tratamos como los inversores extranjeros que necesitan convertirse a pesos para operar en la economía local. Entonces, por el lado de la oferta tenemos distintos tamaños. No podemos pensar que de las 5 exportadoras de granos que hay en el país tienen el mismo peso específico que un grupo de turistas brasileños que vienen a Bariloche, ¿no? Claramente el poder de fuego que tienen estos actores es diferente. Por el lado de quienes demandan es lo mismo, diríamos, pero en espejo. Bueno, quienes demandan más fuertemente los importadores, que necesitan dólares para comprar mercaderías en el exterior, los inversores argentinos que hacen inversiones en el extranjero o que colocan dinero en cuentas en el exterior, ahí de nuevo en la categoría inversores agrupa una fauna diversa, y los turistas, que es ahí nos incluimos varios, o los que quisiéramos ser turistas nacionales en el extranjero. Que de nuevo el peso específico de cada uno de estos actores es diferente, no es la misma. También está la demanda, digamos, dentro de estos inversores entraría la demanda por atesoramiento, ¿sí? De alguna manera sería o podría entrar dentro de ese gran grupo, claro, ¿no? Como para simplificar. Entonces tenemos los oferentes y los demandantes que tienen distinto tamaño, que tienen distinto peso específico de acuerdo a las características de la economía, en particular nuestra economía, que como venimos diciendo es una economía con base primaria exportadora, que depende de las manufacturas que se importan. Eso hace que tengamos una fuerte dependencia de dólares para comprar tanto bienes finales como bienes de capital para la industria, como insumos. En esa diferente configuración entre quienes ofrecen y quienes demandan, se hace necesario que haya un control, ¿no? Porque si nosotros dijéramos que se arreglen solos oferentes y demandantes de divisas, lógicamente que los que terminan definiendo son básicamente exportadores contra importadores, y el tipo de cambio puede ser cualquiera. Y como sabemos, como decíamos también en la columna pasada, eso tampoco nos asegura que digamos, que ese nivel de tipo de cambio sea suficiente para calmar la demanda, ¿no? O sea, podría no tener techo y aún así seguir con una demanda creciente y con costos económicos y sociales altísimos, ¿no? Por eso es que estamos en un tipo de cambio que regula el Banco Central a través del mercado oficial, que post elecciones se ha encargado de, en reiteradas oportunidades, sostener que no hay intenciones de generar una devaluación del tipo de cambio oficial, pero también tenemos la aparición de los tipos de cambio paralelos, ¿no? Cuando uno tiene tantas restricciones en el mercado cambiario como las que tenemos en Argentina, producto de la escasez sistemática de dólares y del nivel de endeudamiento tan alto que tenemos, que obligó a Mauricio Macri a reimponer los controles que había eliminado al inicio de su gestión y que obligó al gobierno de Alberto Fernández a restringir aún más esos controles. Eso da lugar al surgimiento, como decimos, de los mercados paralelos. Que son ilegales. Que son, no necesariamente ilegales, o sea, son paralelos. A ver, hay un gris. Cuando hay un gris ahí. Bueno, podríamos decir el blue sí opera como un tipo de cambio ilegal, pero yo, en mi visión particular, yo creo que el narcotráfico actúa más a través de las criptomonedas que del mercado blue. Claro. Digo, porque en ilegal hay una connotación ahí de turbio, ¿no? Y contra la ley. Delictivo. Y bueno, obviamente que hay algo de evasión que se canaliza a través del blue, hay de todo, pero digo, no necesariamente tiene, insisto, para mí las criptomonedas les son más funcionales al narcotráfico que el arbolito que está acá en el centro, ¿no? Sí, ese lo podríamos pensar como una, digamos, fuera de la norma, al blue,
Pero el contado con liquidación no es ilegal, o sea, es un tipo de operación que se llama dólar financiero, que en realidad lo que hace la persona es comprar títulos, por ejemplo, que están cotizando en Estados Unidos, que están nominados en dólares, o sea, son papeles que emite el Estado argentino que están en dólares, y cambiarlos allá, digamos, comprar esos títulos y hacer un cambio, y en ese cambio hacerse de los dólares que no puede comprar acá en Argentina. No es una operación financiera y no es ilegal. Estas cotizaciones paralelas, tanto el blue como el blues, constituyen un problema para la economía, por más de que muchos economistas sabemos y sostenemos que el volumen de operaciones que manejan no es un volumen importantísimo, sí es una referencia, ¿no? Entonces, esa diferencia entre el blue o las cotizaciones paralelas y las cotizaciones oficiales están enviando señales y generan expectativas en los agentes económicos que se materializan en la economía. Entonces no hay que subestimar. Si bien en volumen no son un volumen cuantioso, sí son un problema, porque de hecho si uno lo intentara minimizar, digamos, esa brecha no existiría porque sería muy fácil cubrirla, ¿no? De hecho, no es tan fácil cubrirla, la brecha existe. Ha tendido a ampliarse. Se había, desde septiembre del año pasado, que hubo una fuerte tensión que buscaba que hubiese una devaluación que finalmente se pudo controlar. Ahí la brecha se amplió bastante, llegó más del 150%, y a partir de ahí empezó a achicarse. Hemos visto estas últimas semanas, preelecciones, que la brecha había comenzado a subir nuevamente. Es un problema que se está visualizando desde el equipo de economía y que se busca solucionar, pero bueno, no es tan sencillo. ¿Cuáles serían las herramientas que dispone un Estado, un gobierno para afrontar? Porque si acordás con el FMI y te pide acortar la brecha cambiaria, pero a la vez decís que no vas a devaluar, bueno, vas a accionar sobre estos mercados paralelos. Sí, se puede accionar sobre el financiero, digamos, haciendo acuerdos con los que están operando en esos sectores, también teniendo más poder de fuego, teniendo más divisas para, por ejemplo, salir a intervenir en el blue. También podría estar frenando esas expectativas, y también teniendo el colchón de dólares, digamos. Esta presión también sobre los paralelos tiene que ver con que los agentes de la economía están entendiendo que la escasez de dólares es un problema real, ¿no? Entonces, bueno, también hay como una cuestión ahí de confianza, si se quiere. No es tan sencillo, no es una tarea sencilla. Algunos economistas plantean que la manera de eliminar la brecha sería eliminar los controles, que yo creo que es cierto, ¿sí? Si no hubiera controles de tipo de cambio, probablemente la brecha no existiría. El tema es cuántos dólares vos necesitas tener en la economía para liberar los controles, ¿sí? Yo no soy una férrea defensora de los controles en la compra y venta de divisas, sobre todo estos controles tan estrictos que fueron los que se impusieron últimamente, pero dado el estado de situación, sí soy una férrea defensora que de las soluciones que hay es la menos mala, ¿sí? El tema es qué margen tenés vos para tener una solución mejor. Yo creo que por el momento y con el nivel de endeudamiento que tiene la economía argentina, no hay mucho margen para tener una solución mejor a la que tenemos actualmente, que implica todas las restricciones con la compra-venta de divisas y los tipos de cambio que tenemos para turismo, digamos, distintos tipos de cambio que existen en la economía. No es una tarea sencilla, ya lo venimos charlando desde hace rato. Sin lugar a dudas, tiene que ver con poder aumentar la capacidad exportadora de la economía, avanzar en sectores generadores de divisas y a su vez en sectores que ahorren divisas, que consigan sustituir parte de los productos que importamos, y ese es un camino de largo plazo. Y el problema es que en economía argentina no conocemos los caminos de largo plazo, porque la famosa alternancia, el péndulo también del que
ya han hablado muchos economistas como Diamant en adelante, y la que hablamos en alguna columna también, entre los gobiernos de corte neoliberal y las políticas de corte populistas, están continuamente atentando contra la posibilidad de pensar un modelo de largo plazo, que entienda también, y que lo charlábamos al inicio de año, en que no hay una disputa entre si es el campo y la industria, sino que son ambas cosas. El campo porque es la principal fuente de divisas, pero que no genera empleo, y la industria como la principal fuente para encontrar soluciones de trabajo digno para 40 millones de personas, ¿no? Pensar que el campo altísimamente competitivo que tenemos va a ser una fuente de trabajo es bastante iluso, ¿no? Todos coincidimos que hay que agregar valor, y en ese agregar valor es industrializar la economía. Y eso es largo plazo. Y mientras tanto, todas las restricciones que están operando en una economía sumamente endeudada, muy ahogada por la falta de divisas, con niveles de pobreza y desempleo altísimos, que, como decimos, ¿no? Son fáciles, digamos, una fuente de trabajo se pierde de un día para el otro, pero tarda muchísimos años en volver a construirse. Entonces, es fácil que de repente de la noche a la mañana, qué sé yo, 1 millón de personas caigan en la línea de pobreza, pero levantar a esa gente y devolverle una vida digna lleva mucho tiempo. Y los tiempos de la política no siempre entienden de esa proyección de largo plazo, ¿no? Yo creo que en Argentina ese es uno de los problemas, ¿no? Poder ponernos de acuerdo si el país que queremos es un país que incluya cada vez a más personas, o si es un país para unos pocos. Hablando de este control de cambios y restricciones, etcétera, mucho se ha escuchado en campaña, ¿no? Y más aquí en Córdoba, la propuesta de distintos partidos de eliminar las retenciones, abocándonos solamente a este tema, sino otras consideraciones políticas. ¿Se puede eliminar las retenciones a los sectores agroexportadores concentrados y mantener aún así un control eficiente o efectivo de las reservas? No se puede. Las retenciones, de nuevo, Argentina es un país que exporta lo que se llama en economía bienes salarios. Esto es, lo que nosotros exportamos es lo que comemos. Entonces, cada vez que hay devaluaciones muy bruscas que favorecen al sector exportador y encarecen lo que importamos, esos precios favorables para el sector exportador se traducen en empobrecimiento de los productos que se necesitan para alimentar a la población. Las retenciones funcionan como una suerte de amortiguador de ese efecto, ¿no? Lo mismo sucede con las alzas de los precios internacionales. Una alza de los precios internacionales, que es lo que estamos viviendo durante este periodo, funciona como una suerte de devaluación también, ¿no? Donde hay un sector que es el sector exportador que se ve favorecido, pero hay un sector que es el sector del mercado interno que se ve perjudicado con esa mejora de los precios internacionales. Bueno, en ese sentido, la única herramienta que tiene la política económica para amortiguar ese efecto son las retenciones, ¿no? Es la medida la más eficiente, si se quiere, y la que resultados más probados tiene, que de hecho son medidas que no inventó Argentina, que se aplican en el mundo. Brasil, al no tener un nivel de retenciones tan alto, cuando el año pasado, también producto de la pandemia, se incrementó el precio del arroz, que es parte de un bien de consumo básico para la población, lo que hizo el gobierno de Brasil fue incrementar las retenciones para ese producto, de manera de que no se viese tanto el impacto en su canasta de alimentos, ¿no? Entonces, es una medida de política económica que se aplica desde hace muchos años, no es un invento tampoco del kirchnerismo, ¿no? Desde principios del siglo XX se aplicaron retenciones con la crisis del 30 y antes también, y es una medida efectiva para
justamente hacer esta amortiguación de precios, que de ninguna manera implica que sea perjudicado el sector agropecuario, porque como sabemos durante la primera década del siglo XXI, o sea, durante los 2000, el sector agropecuario fue uno de los sectores que más rentabilidad tuvo, al que mejor le fue. Si comparamos, no te digo comparamos con el siglo pasado, ¿no? Si comparamos con la década del 90, el sector agropecuario es un sector que logró hacer cambio tecnológico en los 90, pero que se endeudó muchísimo y que gracias a la devaluación y a la especificación asimétrica y a los precios internacionales tuvo durante la primera década del siglo XXI niveles de rentabilidad realmente muy buenos, que hacía muchos años que el sector agropecuario no gozaba, que nosotros en la ciudad lo vemos claramente con el desarrollo inmobiliario que hubo, que estuvo vinculado a la expansión del sector agropecuario, y eso fue todo con retenciones, digo, no implica que vaya a perder rentabilidad, sino que amortigua el impacto sobre todo en el mercado interno. Bueno, Marianela, muchas gracias por haber venido a aclararnos qué va a pasar con las economías. Sí. No, se quedó con una pregunta. No, quiero más información, quiero más. No, pregunta algo, Carla, yo le insisto, no, yo estoy en la clase nomás. Está re atenta, Es de las estudiantes que se sientan al fondo y no preguntan nada porque quiero invertir, claro, en el mercado inmobiliario, la Carla. Bueno, por eso está atenta. Lo único que te pido, No. Bueno, Marianela, muchas gracias. Pedirte un tema de acá a 15 días sería imposible, y más en la Argentina, así que vamos a omitir esa parte. Así que bueno, muy bien. Veremos con qué nos encontramos en 15 días. Exactamente. Bueno, que tengas linda semana. Gracias, Marianela. Nos vemos. C'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pasó por el aire de GPS de Noticias nuestra economista de confianza. Hablamos de Marianela Gómez, con quien hoy dialogamos acerca de la economía post-elecciones. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 6 de la tarde con 53 minutos. Hay buenas noticias también. J'en ai marre de bonne manière.